En el vídeo de hoy te voy a hablar sobre uno de los sentimientos que más afectan a la operativa de cualquier tipo de trader, ya sea de forma consciente como inconscientemente, y se trata de el miedo. En el psicotrading se compone de 4 enemigos principales. Tendríamos el miedo, que en este caso se dividiría en miedo primario y miedo secundario. Tendríamos la avaricia, la esperanza y la euforia. Primer enemigo del psicotrading, el miedo. Es por antonomasia el sentimiento más extendido, el que cualquier persona en algún momento de la vida ha experimentado, y también es el primero que aparece cuando operas en los mercados financieros. De hecho, lo podemos clasificar en dos, como hemos comentado, el primario y el secundario. Miedo primario, origen. Este miedo aparece justo antes de la primera operación. Cuando has estudiado los gráficos, indicadores, lo ves todo claro para abrir la operación, pero entonces empieza un temor inexplicable de que la primera operación que abras puede resultar en pérdidas. Luego también tenemos la parte de incertidumbre, que es el momento en el que decides que estás listo para abrir la primera operación, pero de inmediato te surge una sensación de incertidumbre. Y te preguntas, ¿y si no estoy preparado del todo? ¿Y si sale mal? Otro punto que también nos entra en el miedo primario serían las dudas. Es decir, la duda en cualquier ámbito es un fenómeno psicológico producto del pensamiento crítico. La duda la tenemos en el día a día y se trata de analizar diferentes puntos de vista, sopesando los pros y los contras, pero las emociones, por desgracia, están ahí con nosotros en ese duelo. Posteriormente, este miedo, si no conseguimos salir de él, se puede convertir en el punto número 4, en un miedo crónico. Esto, evidentemente, no pasa siempre, pero a veces este miedo puede pasar a ser crónico y aparece con el temor a abrir la primera operación. Cuando una persona que aún no ha hecho nada siente miedo al entrar al mercado durante un determinado espacio de tiempo prolongado, esto sería un miedo crónico. Por norma general, el miedo primario se supera con bastante rapidez en la gran mayoría de casos. Pero hay casos, hay personas a los que les cuesta o directamente se estancan en este punto. Estos son los principales factores que predisponen al miedo, de forma que una persona que nunca ha trabajado en el trading podrá saber si tiene probabilidades de enfrentarse al miedo primario. Factores para saber si tengo miedo primario. El primero, la tendencia a un análisis excesivamente largo e improductivo de situaciones. Consiste un poco en caminar en círculo alrededor de los mismos aspectos del problema. Es decir, si tienes un poco la sensación de que estás estancado y de que no sales. Es decir, que por más que estás ahí dándole vueltas, siempre estás en el mismo punto. Estás intentando analizar, pero vuelves a analizar, reanalizas, vuelves a analizar y no sales de ahí. Ese podría ser un factor que podría determinar en ti que quizás te estás estancando en este miedo primario. Luego estaría la incertidumbre, la decisión tomada sobre el hecho. Incluso cuando el trabajo está hecho, te preocupas en exceso. Es decir, una vez has hecho el plan de trading y tienes todo analizado y todo atado, ejecútalo. Es decir, no estés ahí dando vueltas que si sí, que si no, ahora lo corrijo, ahora no, o ya se te ha pasado la oportunidad. Hablamos un poco de que una vez lo tengas, eso es lo que se tiene que cumplir a rajatabla y punto. Y dejamos las emociones a un lado. Luego está el hábito de revisar todo varias veces en tu día a día. Si he cerrado la puerta de casa, si está puesta la alarma en el móvil para mañana despertarse, etc. Esto sería simplemente un punto a tener en cuenta para saber si eres una persona que quizás se preocupa demasiado o tiene esa cierta inseguridad. Puede ser un indicativo. No significa que porque lo hagas ya tenga que ser así, pero puede ayudarte a ver si eres una persona propensa a tener ese miedo primario. Y luego, autorrigor y un alto grado de responsabilidad por los demás. Por lo que hacen, por lo que piensan. Si te preocupas en exceso por esto, es bastante posible que estés sufriendo un miedo primario. ¿Cómo superarlo? Esto solo puede hacerse si comprendes la razón y el mecanismo de la aparición de este sentimiento tan particular. Haciendo uso del psicotrading, se ha podido determinar las excusas más comunes para retrasar el momento de operar en los mercados por el miedo primario y las posibles soluciones en cada caso. Si tu pensamiento es el de perderé dinero, abre la primera operación con un pequeño depósito. No es necesario planificar la operación a gran escala o a largo plazo para conquistar el mercado. Incluso si la primera operación no te sale positiva, asume la pérdida de esta pequeña cantidad de dinero como una inversión a futuro, es decir, como una manera de aprender para que las próximas operaciones salgan positivas.
Para ser trader vas a tener que aprender a perder, aunque también a ganar. Puede parecer contradictorio, pero no. De esto hablaremos más adelante en este mismo vídeo. Si también tienes tu pensamiento de es que no tengo suficientes conocimientos, aún me falta por aprender. Si no tienes resultados ni positivos ni negativos, es imposible comprender adecuadamente si tienes los conocimientos suficientes o no. Por lo que para saber si tienes esos conocimientos es que entres al mercado y una vez finalizadas las operaciones, revises los resultados obtenidos. De esa manera puedes saber si realmente estás capacitado o no. Si por contra tienes la sensación de que piensas, si pierdo la primera operación, esto va a ser así siempre, esto no va conmigo. El psicotrading y la psicología en general nos enseña que el fatalismo no es la mejor ayuda. Operar pensando en el futuro no es productivo. Y si finalmente piensas que si pierdes dinero entonces es que eres un mal trader, no podrás saber si eres bueno o malo hasta que no lleves una buena cantidad de operaciones. Incluso, eso tampoco es un indicativo de que seas mejor o peor, pues a lo largo de tu carrera como trader habrá veces que tendrás operaciones negativas de forma sucesiva, al igual que positivas. Un análisis consistente de los resultados ayudará a identificar los errores, si es que los hay, y corregirlos. Lo primero de todo, tranquilo. Sentir miedo es normal, pero siempre se puede hacer algo al respecto. Por ejemplo, si tu pensamiento es el de estoy asustado, me siento bloqueado y no puedo hacer nada al respecto o no sé cómo avanzar. Estos son algunos tips que te pueden ayudar de alguna manera a quitarte ese miedo. Primero, elige uno de los instrumentos de baja volatilidad, ¿vale? Es decir, uno de los mercados. Por ejemplo, pues el tipo de cambio EUR-CHF, es uno que he cogido porque es un mercado muy tranquilo. 2. Haz un plan de trading a corto plazo. Haz una operación muy sencilla. No, tampoco te compliques en exceso porque no estamos evaluando en sí lo que es la operativa. Es cuestión de que tú te familiarices y des ese paso para quitarte ese miedo. 3. Lleva el plan de trading a cabo. Compra y vende según el análisis lo que te haya indicado. Abre posiciones con el mínimo volumen. Es decir, aquí no hablamos de ganar más o perder menos, sino de quitar ese miedo. No queremos cantidades grandes, queremos quitar miedos a entrar al mercado, que estés cómodo abriendo, cerrando y analizando los resultados. No analizamos cantidades. 4. Te anticipo que por norma general, nada más entrar al mercado, el corazón se pone a 1000. Eso es inevitable y nos pasa a todos. Pero poco después, el pulso vuelve a ser el de una persona normal. Finalmente, al margen de lo que suceda en la operativa, tanto si te ha ido bien como te ha ido mal, en el 99,9% de los casos el mundo va a seguir girando. El ordenador continúa funcionando, las cotizaciones continúan parpadeando y el mercado no vuela en contra de tu posición en cuestión de segundos. Es decir, tranquilo que no pasa nada, ¿vale? No te preocupes. Venga, vamos con el miedo secundario. La aparición del miedo secundario se debe a la experiencia negativa y no a ideas irracionales sobre sus propias capacidades. Por lo tanto, es un miedo un poco más complicado que tratar, más que el primario. Origen del miedo primario. Aparece después de haber tenido operaciones negativas. A veces una pequeña posición no rentable es suficiente. En otras ocasiones el miedo aparece después de una racha consecutiva de operaciones fallidas. Esto depende un poco de la persona, ¿vale? Hay gente que le aparece antes y personas que le aparecen después. ¿Qué es lo que pasa? Que te aparece una cierta como impotencia, que sería el miedo secundario, es más fuerte que el primario porque se basa en hechos demostrados de fracaso. Un pronóstico equivocado, un análisis incorrecto, una interpretación incorrecta y como resultado una operación con resultado negativo. A diferencia del miedo primario, el secundario puede hacer que incluso una persona muy segura de sí misma caiga en esa situación. Luego tendríamos el riesgo, que es que por esta etapa pasan todos los traders a lo largo de su desarrollo personal. Como no existen traders que no cometan errores, es imposible saltarse la etapa del miedo secundario, porque tarde o temprano te vendrá, ya sea antes o después. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo superarlo? Para neutralizar los miedos es necesario comprender su origen. Por lo tanto, es necesario descubrir por qué se cometieron errores que llevaron a un resultado insatisfactorio. Existe una forma de determinar cuál fue la causa utilizando el siguiente método de psicotrading.
Escribir todos los pensamientos y pronósticos con detalle en un diario de trading durante al menos 2 semanas. Segundo apartado, a partir de los resultados del diario de trading debes extraer las siguientes conclusiones. Debes analizarte tú a ti mismo. Lo primero que tienes que hacer, ¿cuántas operaciones hubiesen sido rentables si se hubiesen ejecutado y cuántas no? Y por otro lado, una vez ya hayas tenido todas esas operaciones, si predominan los resultados positivos, los errores cometidos serán el resultado de un impacto exclusivamente emocional. Por ejemplo, un incumplimiento del plan de trading. Te haya entrado el miedo y hayas abortado directamente la operación. Si la proporción es 50-50 o el número de resultados negativos es mayor que los positivos, entonces es necesario analizar cada operación para comprender dónde se cometió el error. Por norma general, esto quiere decir que faltan conocimientos ya que no se está interpretando el mercado correctamente. Por ejemplo, si todas las operaciones negativas siguen el patrón de tener pérdidas constantes, entonces también podría ser que el problema estuviese en que las órdenes de stop loss que estás colocando estuviesen establecidas de forma incorrecta y el mercado las toca por encontrarse demasiado cerca del punto de entrada en el mercado. Si este es el problema, la solución es fácil, es seguir formándose, no solo en el psicotrading, sino en ampliar conceptos y conocimientos, estrategias, etc. Situaciones más comunes analizadas en el psicotrading. Vamos a poner unos casos, son un poco a modo de ejemplo, pero son casos particulares en los que me he dado yo o conozco gente que se ha dado en ese caso. Entonces los comparto con vosotros y los analizaremos aquí todos caso por caso. Caso 1. Hago un análisis de mercado, luego hago un plan de trading acorde, pero al momento de entrar al mercado pierdo el control y no sigo el plan previsto. Obtengo resultado negativo y me frustro. Esta situación es de las más comunes, si no la que más. Tan pronto como entras al mercado, las emociones se activan automáticamente y todo lo que sucede en el mercado deja de evaluarse objetivamente. En primer lugar, comienzan a aparecer señales técnicas y se da mucha importancia a información completamente innecesaria. Y en segundo lugar, el trader considera que es posible controlar la operación, interviniendo en su curso. Es decir, cambios que no estabas teniendo en cuenta en el plan de trading. Para evitar caer en esto, dedica más tiempo a elaborar el plan de trading, escribe por adelantado todo lo que piensas hacer cuando estés en el mercado y lo que no puedes hacer, sobre todo lo que no puedes hacer. Y, obviamente, llévalo a rajatabla, es decir, cúmplelo. Venga, vamos con el caso número 2. Cierro las operaciones abiertas antes de que toque el stop loss porque me es imposible ver cómo el saldo va disminuyendo para la operación abierta. Prefiero un pequeño stop loss que esperar hasta que el precio alcance el nivel establecido previamente. Esta actitud analizada del psicotrading también es una de las situaciones más comunes de miedo. Un trader tiene una tendencia a cerrar operaciones perdedoras tan pronto como el precio se vuelve negativo por miedo a que siga esa pérdida a mayores. Al decidir dónde es mejor colocar el stop loss, utiliza más criterios de los que utilizas a día de hoy. Entonces el stop loss será más fiable y correcto. Tendrás así más confianza en que los riesgos se distribuyan. Siempre te toparás con muchísimos casos, con operaciones que se van en tu contra y posteriormente se da la vuelta y van hacia tu take profit. Pero antes has tenido que aguantar un tiempo en la operación abierta en negativo y a pesar de que al final se ha cumplido tu análisis, has pasado por una situación incómoda y no ha sido nada agradable. Caso 3. Cierro la orden en cuanto consigo un pequeño beneficio sin hacer caso a mi plan de trading, el cual está hecho correctamente por miedo a que la operación se dé la vuelta. En este caso, por lo general, cuando cierras la operación, observas que el mercado sigue la dirección del plan y vuelves a entrar en el mercado. Pero repites el mismo patrón y vuelves a cerrar antes de tiempo. Entonces, de tu análisis de 130 pips, acabas rascando 50. En este caso, el miedo se puede combatir de una forma muy efectiva y simple. Tan pronto como la operación esté en positivo y esté a una distancia prudente, coloca el stop loss en tu punto de break-even o en tu punto de entrada. De esta forma te aseguras que si el mercado se da la vuelta, tú no vas a perder nada. Incluso, ya cuando tienes más experiencia o si puedes estar delante del mercado durante ese tiempo, irlo subiendo en el futuro para garantizar beneficios. Es decir, que subas el stop loss a medida que el mercado y el precio sigue subiendo, tú vayas subiendo el stop loss. De esa manera, si tú te vas a dormir y la operación sigue abierta, te puedes ir tranquilo, que aunque se dé la vuelta, cerrará en positivo.
Podrás tener mayor o menor ganancia, pero cerrarán positiva. Ya no estarás con esa frustración de, joder, es que se me va a ir en contra y a lo mejor me levanto y tengo la cuenta completamente destrozada por esta operación. Si el miedo primario se experimenta como un sentimiento de inseguridad y de duda sobre el éxito de la operación sin haberla abierto aún, el miedo secundario inspira como un sentimiento de impotencia y depresión, por decirlo así. Lo que es más importante de todo es que eclipsa la capacidad de analizar correctamente el mercado sobre operaciones que ya hemos abierto. Por lo tanto, el miedo secundario afecta no solo el estado emocional de una persona, sino también a las capacidades y habilidades intelectuales. ¿Por qué surge el miedo? Te lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Si una persona no ha nadado nunca antes, tendrá miedo a entrar en el agua por primera vez. Pero este miedo se supera más fácilmente que en el caso de una persona que casi se ahoga en el pasado. ¿Por qué? Porque en el segundo caso ha habido una experiencia, en este caso un poco traumática, con el agua. En cambio, en el primero se trata simplemente de una barrera puramente mental, ya que no ha tenido contacto ninguno con agua hasta la fecha. Sin embargo, en el fondo sabemos que es mucho mejor poder nadar que no poder hacerlo, y aunque en el segundo caso será más difícil superar el miedo, sigue valiendo la pena hacerlo, para no repetir los errores del pasado. En la psicología del trading se aplica el mismo razonamiento, pero en los mercados financieros. Sin embargo, aquí, a diferencia del ejemplo de la natación, nadie obliga a un trader a sumergirse en las profundidades del mercado desde los primeros minutos. Es mejor ir progresivamente en pequeños pasos y de forma paulatina. Sin embargo, si se cometieron errores y tienes miedo a que se repitan, entonces no sucumbas a él. Todo es reparable y sobre todo no te ofusques. Si quieres profundizar mucho más, te dejo aquí el enlace con la guía más completa que existe sobre psicotrading, donde vas a poder ver todos los sentimientos, cómo afectan, cómo solucionarlos y cómo evitar que siga afectando a tu operativa. No te lo pierdas y nos vemos en el próximo vídeo.